La ética empresarial es esencial para las MIPIMES, ya que puede mejorar la reputación de la empresa, fortalecer la relación con los empleados, aumentar la eficiencia operativa y reducir el riesgo de litigios y multas. Adoptar prácticas y valores éticos sólidos puede contribuir al éxito sostenible de la empresa a largo plazo. Hoy entrevistamos a la doctora Luzaret Moreno Basurto, con la que conversaremos sobre por qué es importante que las empresas adopten una ética empresarial sólida y mantengan altos estándares éticos en todas sus operaciones. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y me acompaña César Medina. Hola César, ¿cómo estás? Hola Vega, muy bien, me encuentro muy bien, muy emocionado por la entrevista que vamos a tener hoy y que, pues si me lo permites, voy a presentar a nuestra invitada, que es Luzaret. Luzaret es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac Norte, maestra en ética aplicada y maestra en educación con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es coautora del libro del modelo comunicativo Teóricos y Teorías Relevantes, editado por Editorial Trillas en el 2006. Su última publicación se titula Sobre la formación de capacidades, la lectoescritura y la ética. Actualmente es catedrática en la licenciatura de Comunicación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en Morelia, y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Bueno, pues Luzaret, bienvenida a Responsabilidad Social Contenedores. Hoy estamos muy entusiasmados de tenerte aquí en esta que es tu casa. Tanto el podcast como el blog son tuyos también. Y vamos a hablar de un tema que al menos para mí es importantísimo en este momento, en este periodo de tiempo que estamos viviendo, que es la ética, ¿sí? Y siempre nos gusta comenzar quizás desde lo más obvio hasta lo más detallado, ¿no? Y sobre todo pensando en que estamos, que vamos dirigidos a un público MIPYME, un empresario MIPYME, que a lo mejor no es consciente de su comportamiento ético y de que desarrolla muchas cosas basadas en la ética y que pues lo que buscamos justamente es que los desarrolle de manera integral, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirte como primera pregunta de esta entrevista que nos puedas dar la definición de la ética. ¿Qué es la ética? Claro que sí, César Vega, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Y respondiendo justamente a la pregunta que formula César respecto a qué es la ética, de manera muy concreta te puedo decir que es una disciplina filosófica, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con problemas morales, ¿no? Entonces, de entrada, pudiera parecer que es algo sumamente complejo, porque ya el término filosofía como tal podría ponernos así como, hoy no, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Necesito un filósofo, no he estudiado. Y la realidad es que no, porque el hecho de hacer filosofía o preguntas desde la perspectiva ética implica simple y sencillamente cuestionarnos el por qué y el para qué de lo que hacemos, ¿no? Es reflexionar una y otra vez respecto de nuestros comportamientos. Y en este caso, pues van a estar asociados con valores, pues que de alguna u otra manera para todos nosotros son comunes, son universales hasta cierto punto, ¿no? La justicia, la equidad, la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos en términos de acceso, etcétera, etcétera, la dignidad. Entonces, pues eso es justamente de lo que va la ética, ¿no? Preguntarnos por qué, para qué debo hacer o no debo hacer tal o cual comportamiento, ¿no? Luz, buenos días. Bienvenida, es un placer tenerte hoy por aquí. Pasamos de vernos en la academia, ¿verdad? A Gracias. este medio de divulgación. Así es, Vega, un gustazo poder verte, escucharte en este medio, en esta área. Cada vez más empresas, Luz, están adoptando pues un enfoque más ético en su comportamiento, ¿verdad? Creo que puede tener que ver con estos casos
de organizaciones que han sido acusadas de prácticas empresariales poco éticas y que luego a la larga, y bueno, y no tan larga, a mediano plazo les ha pasado factura, ¿no? César y yo en un podcast estuvimos comentando el caso de Enron, que colapsó en el 2001 por todo el tema de los fraudes contables, infloros ingresos, oculto deudas. Algo parecido le pasó a Volkswagen, ¿no? Con el tema de las emisiones, de estos dispositivos de software que instalaban para engañar con el tema de la prueba de las emisiones. En relación a esto que te estoy comentando, Luz, ¿por qué una empresa debe orientar sus acciones hacia el comportamiento ético? ¿Cuáles serían los beneficios que pudiera obtener, ¿no? De pues, trabajar estas acciones a través de los fundamentos éticos. Mira, esto justamente que me estás cuestionando realmente es muy, muy importante porque en nuestro día a día pareciera ser que la ética está, pero a nivel empresarial se nos olvida que es parte de la médula de la propia empresa y del compromiso que tiene pues con la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, la ética como parte de las empresas, pues te va a ayudar a generar relaciones más sólidas, ¿no? Entre lo que es la empresa, lo que son sus proveedores, incluso los clientes, los accionistas y sus diversos públicos. Entonces, a partir de tener un enfoque ético, pues va a tener también mayores herramientas de alguna u otra forma para que con base en estos principios o en estos valores éticos, en algún punto en el que haya ciertas situaciones a lo mejor problemáticas, se puedan tomar decisiones de la mejor manera posible, desde un punto de vista a lo mejor integral. Y pues con todo ello, lo que va a hacer es que todo el negocio, toda la empresa va a caminar en un sentido ético. Con esto no quiero decir que en ocasiones pues no haya errores o no haya a lo mejor faltas, pero a lo mejor van a ser las menos porque se van a prever, ¿no? Por otro lado, el beneficio que esto conlleva a las empresas en pues un sentido amplio es el hecho que te va a otorgar pues congruencia, te va a otorgar estatus, te va a dar prestigio. Esto genera también cierta lealtad en el cliente, que tengas mayor credibilidad y por lo tanto tu reputación como empresa, como empresario, pues se va a ver afectada de manera muy, muy favorable, ¿no? También esto conlleva que la confianza de tus stakeholders pues se amplíe, se incremente y pues por el otro lado, no perdiendo el enfoque en lo social, pues vas a contribuir justamente a la justicia social y pues por otro lado también puedes alinearte ahora a esto que está ahora sí que muy a la vanguardia, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues cuando los clientes, los proveedores, tus públicos ven esto, pues de alguna manera van a estar como más cercanos a ti, ¿no? Porque, insisto, se va a generar una imagen positiva, tanto en públicos internos como externos, y pues obviamente esto al interior de la empresa va a generar también mayor fidelidad entre los colaboradores, ¿no? Entonces te da pues certeza, te da garantía. Y hoy que tenemos a lo mejor ciertos sectores sociales que se interesan mucho en problemáticas de tipo ecológico, de tipo social, que tiene que ver con a lo mejor brecha de género, etcétera, etcétera, pues va a ser a lo mejor más impactante que desde la raíz tú ya vayas considerando como empresa tener esto, ¿no? Como parte de tu ser, de tu esencia. Luz, hoy en día tenemos emprendimientos que se convierten en empresas muy, muy fuertes, muy grandes, que llegan a sus objetivos muy, muy rápido, ¿no? Como son las llamadas unicornios, ¿no? Y, y también vivimos en una sociedad en donde se está dejando a un lado el bien común por el bien individual, ¿no? Y no importa que pases por encima de miles mientras tú obtengas lo que estás buscando, ¿no? Lo cual me parece un enfoque muy, pues muy pobre, ¿no? Muy miserable. Eh, en ese sentido, y con todo lo que estamos viviendo y con este crecimiento que tienen las empresas, ¿de qué manera, de forma concreta sobre todo, las empresas puedan implementar
la ética en este entorno empresarial? Mira, de manera concreta y con base a lo que me estás señalando, sobre todo cuando surgen estos nuevos emprendimientos, siempre hay que partir de lo que quieres ser como empresa, ¿no? O sea, de esta parte interno que te da este sentido, ¿no? Que te da identidad. Entonces, si consideramos ello, pues tendríamos que implementar esta perspectiva o este enfoque ético desde lo que es la misión, la visión, tus valores, en los códigos de ética, por ejemplo, y diferentes documentos como por ejemplo manuales a través de los cuales tú estés dando cierta garantía, ¿no? A tus diferentes públicos de que actúas con comportamientos o con criterios éticos. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que puedes generar un tipo de manual o un tipo de reglamento para tratar de evitar, por ejemplo, lo que es la corrupción, ¿no? Para tratar de evitar malos manejos en términos financieros, económicos, sobornos o incluso, dependiendo del giro de la empresa, daños sociales o daños culturales o de tipo ecológico. Entonces, si tú esto lo tienes desde que se funda la empresa o la organización, pues va a ser más factible o más sencillo que haya congruencia y que además todos se vayan comportando de acuerdo a lo que está estipulado. Ahora, cuando tú haces esta serie de documentos o esta serie de estatutos, pues lo más importante es que consideres pues a diferentes representantes de públicos que de alguna u otra manera se involucren con la empresa para que no se sienta como una cuestión impositiva, sobre todo en lo que son, por ejemplo, códigos de ética o códigos de conducta, que no lo sientan como algo forzado, que provenga más bien como un consenso, ¿no? Como parte de un consenso en donde todos se ponen de acuerdo, o por lo menos personas estratégicas que conforman la empresa, para que lleguen a ese acuerdo de, bueno, cuáles son estos valores que nos van a nutrir o identificar como empresa y con base en ello generar ese tipo de estrategias que son muy claras, que son muy evidentes y que en realidad no son tan complejas, ¿no? Como pudiéramos pensar. Otra de los elementos que podrían tener, por ejemplo, los empresarios para ser éticos, para ser congruentes con todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, es generar, ¿no? Diferentes tipos de informes que tengan que ver con aspectos de la responsabilidad social empresarial o en general con responsabilidad social empresarial, ¿no? Que se vea que hacen inversiones responsables, que por ejemplo tienen diferentes normas para sistemas de gestión o, por ejemplo, transparentar también lo que son ciertos indicadores de resultados económicos. Eso habla también de comportamientos éticos al interior de la empresa, ¿no? Resultados ambientales o de impacto ambiental. Eso también contribuye o consolida todo lo que es la ética o la perspectiva pues fundada en valores dentro de la empresa. Entonces, pues realmente si te das cuenta, no estamos hablando de cuestiones como muy elevadas o que necesitemos a lo mejor a algún especialista. Es recomendable, sí, a lo mejor tener algún especialista del área para que tengan a lo mejor una estructura a lo mejor más apegada a ciertos lineamientos o si van a querer después una acreditación, pues que ya lo tengan trabajado. Pero de entrada, con que lo tengan como en mente y que lo plasmen en este tipo de herramientas tangibles, materializables, es suficiente, ¿no? Sobre todo para las empresas pequeñas o para quien apenas se está conformando, tiene pues algún emprendimiento, ir visualizando estos elementos en la misión, en la visión, es fundamental, ¿no? Poner palabras clave, como por ejemplo ser sustentable o que piensan en la dignidad de las personas o que están comprometidos con la equidad de género, todo ese tipo de palabras clave ayudan o abonan a implementar este tipo de herramientas de manera clara. Aquí lo importante es que sea realmente honesto y que no sea nada más parte como de una estrategia de mercado o una estrategia que tiene que ver con la imagen para vender más o para captar más clientes, ¿no? O más público. Entonces, que sea realmente desde el ser de la empresa.
Sí, Luz, de hecho, como yo digo, hay empresarios que se dicen que actúan ético porque pues, tienen sus valores ahí en la pared del negocio, ¿no? Pero después de eso les preguntas, bueno, ¿y qué significa cada uno? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo viven tus compañeros? Pues resulta que no saben explicarlo. O te dicen, claro, tengo aquí un manual, un código de ética, pero pues ahí lo tengo impreso y está todo empolvado, ¿no? Exactamente. Eso que comentas es súper interesante, César, porque de nada nos sirven las herramientas si no las utilizamos o no las implementamos, ¿no? Pondría yo el ejemplo con la siguiente analogía de un carro, ¿no? Puedes tener el mejor carro del mundo, pero lo tienes parado. Entonces, cuando lo tienes parado, el auto se daña, se vuelve inútil e inservible. Lo mismo con este tipo de cuestiones, ¿no? ¿De qué te sirve tener un código de ética o tus valores muy bonitos, enmarcados, pegados incluso en la pared o en las oficinas de alguna empresa, si realmente no se llevan a la práctica? Es aquí realmente donde tenemos el gran reto de la ética, de pasar del plano a lo mejor filosófico, intangible, al plano práctico. ¿Cómo lo hago con las acciones que nosotros emprendemos día con día? Entonces es un esfuerzo en realidad colaborativo de toda la empresa de día con día recordar eso que nos hace ser y que se viva, ¿no? O sea, si estamos diciendo que vamos a hacer, a dignificar a la persona o que es uno de los valores eje de la empresa, pues entonces hay que vivirlo. No es suficiente pronunciarlo o tenerlo ahí, ¿no? Como dices. Entonces hay que aprender estrategias que dignifiquen el valor de la persona, el cómo te trato, ¿no? Cómo te atiendo, cómo te respondo, en los canales de comunicación que haya de por medio. A lo mejor si estamos hablando de personal de la empresa, el tipo de facilidades que yo le otorgo a mi personal para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, que superan cuestiones legales, ¿me explico? O sea, siempre voy más allá de lo mínimo indispensable que me pide la ley, ¿no? Que sería en este caso darte tu aguinaldo, tu seguro social, sí, pero si realmente soy ético, no solamente cumplo con ello, ¿no? Sino además te garantizo, te doy otras ventajas, otros privilegios como parte de mi actuar ético, ¿no? O emprendo alguna campaña, si hablo de otro tipo de público, en donde se evidencie ese compromiso ético que yo tengo con la sociedad, por ejemplo, que es parte de lo que ya hacen también muchas empresas, ¿no? O dan donativos o sus empleados, por ejemplo, tengo el caso del TEC de Monterrey, hacen una especie de voluntariado y salen a comunidades a, por ejemplo, limpiar escuelas, pintarlas, y eso forma parte también de este quehacer ético, ¿no? Este compromiso social. Luz, según las acciones que has comentado, los aspectos reputacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, has hablado también de, pues, de las presiones que pueden marcar los propios mercados, pero también las presiones a nivel conciencia de los consumidores, ¿verdad? Todo esto de lo que estamos hablando ya es un tema estratégico y es un tema también de que los valores tienen que estar adecuadamente permeados en una cultura organizacional sólida, ¿verdad? Bueno, esto ya supone esta estrategia para llevarlo pues más a la práctica y que no quede pues tan en el aire, ¿no? El tema de la ética implica generar una definición, ¿no? Entiendo que implica llevar a cabo acciones, implica planificar, implica estar coordinado y evaluar, ¿no? Para ver, para asegurarte de que realmente se cumpla. Por ello, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que hacer esa empresa, esa MIPYME o esa empresa que nos esté escuchando para iniciar con un plan de ética empresarial adecuado a sus necesidades y a su contexto? Mira, lo primero que yo diría que tendría que hacer como la empresa que esté interesada y que esté realmente comprometida con la ética y con la responsabilidad social empresarial es plantearse una serie o ciertos valores fundamentales que considere estratégicos, que son como parte de la esencia de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a elaborar productos orgánicos, ¿cuáles podrían ser esos valores fundamentales asociados al giro
al que yo me dedico, ¿no? Entonces, a lo mejor tendría que ver con que mis productos no están testeados, por ejemplo, en animales, ¿no? O que utilizo productos que son 100% orgánicos y de origen natural, que no contienen conservadores. Bueno, entonces, ya que veo estas cuestiones sencillas, ¿qué valores asocio ahí? Pues entonces tendría que ver, estoy yo trabajando con el valor del respeto. No, me parece que no iría por ahí, quizá, ¿no? Me estoy yendo con el valor de la dignidad, a lo mejor no es tanto ese el eje, dado el giro que tengo como empresa, pero sí estoy hablando a lo mejor de un sentido de compromiso, de responsabilidad social como valor. ¿Qué otro tendría que tener como valor, no? A lo mejor el hecho de que no daño el medio ambiente. Entonces voy como materializando, haciendo tangible estas ideas vinculadas con el giro al que yo me dedico y después de eso entonces lo bajo a los diferentes miembros de mi empresa a nivel organizacional para que ellos lo empiecen a vivir, para que ellos lo empiecen a respirar, ¿no? Entonces, si yo digo que soy amigable con el medio ambiente, ¿qué tendría que hacer? Pues yo también utilizar, ¿no? Este tipo de productos que son amigables con el medio ambiente. Entonces empiezo por moverlo al interior de mi empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cafetería en mi empresa, pues entonces tendría que generar una estrategia para que dentro de esa cafetería no den insumos que contaminen o que dañen al medio ambiente, ¿me explico? O si proveo jabón de... Sí, serlo y parecerlo, ¿no? Así es. Entonces, primero es establecer esos valores y luego empezar a ser congruente con ello, que se empieza a vivir desde dentro de la empresa, ¿no? A nivel de cultura organizacional. Y ya después de eso, pues empezar a involucrar o empezar a sumar cada vez más a todos los actores que de alguna manera estén pues asociados o que tengan relación con la empresa, es decir, pues los accionistas, los directivos, empleados de diferente orden, proveedores, clientes, etcétera, para que se vaya haciendo realmente una conciencia y un estilo de vida, ¿no? O sea, no es hasta que lo ponemos en marcha que realmente logramos un cambio social con bases éticas. Entonces, no sé si hasta este punto voy siendo como clara en cuanto a, pues, qué necesito hacer para desarrollar un plan de ética empresarial. Entonces, primero es eso y tener Sí, sí, esa sí. intención. Muy clara, Luz, muy clara. Y fíjate, estaba acordándome con esto de los valores, serlo y parecerlo, cuando has comentado el caso de productos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente. Pues todo este negocio, este emprendimiento que montó Anita Riddick con The Body Shop, ¿verdad? Y cómo lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Realmente somos una empresa ética, somos una empresa responsable, somos sostenibles y casos como estos tal vez pues puedan servirles a nuestros oyentes como modelos a seguir, ¿verdad? Exactamente, llevándolo un poco, me gusta hacer muchas comparaciones y analogías. Es como cuando tú dices en tu casa, ¿no? O sea, yo soy ecológico y de repente ves, por ejemplo, que tienes solo un contenedor de basura y revuelves toda la basura, no separas. Entonces, el hecho de que tú te denomines a ti mismo ecológico o amigable con el medio ambiente implica cambios a nivel de tu cotidianidad. Entonces, ¿qué tendría que ser? Algo mínimo indispensable para poderme denominar ecológico, pues por lo menos separa y recicla la basura, ¿no? Que sea orgánica e inorgánica. Eso ya es un paso adelante. ¿Quieres ser aún más ecológico? Oye, cuando te bañas o amigable con el medio ambiente, cuando te bañas, coloca una cubeta para que conserves agua, que no se desperdicie y que le puedas dar un reuso. Entonces, es ahí donde viene esa parte de la congruencia entre lo que digo, lo que planteo en este tipo de herramientas, como los códigos, los manuales, incluso programas de formación para mis empleados y lo que se está viviendo al interior de la empresa. Entonces, es como un poquito ir tejiendo fino y no se necesita ser a lo mejor demasiado ambiciosos con el hecho de querer ser éticos, decir, bueno, me voy a
todo lo quiero transformar o cambiar en un solo instante, en un solo momento. Empezamos con acciones estratégicas pequeñas y a lo mejor yo tengo una escala de valores que quiero vivir, ¿no? Al interior de la empresa. Entonces, a lo mejor no empiezo con todas, un detalle y voy avanzando hasta que se genere el cambio y sea desde el interior de la empresa hacia afuera, justo para que no quede como un accesorio, ¿no? Que me va a dar a lo mejor ventas, que me va a dar más clientes, que me va a dar estatus, pero que al final se queda vacío. Y eso es realmente lo triste, porque nos damos cuenta como consumidores cuando una empresa solo es como la fachada, ¿no? Por ejemplo, estas grandes empresas de ropa que te dicen, oye, tengo un segmento de ropa que es amigable con el medio ambiente y pues qué padre, eso dice habla muy bien de la empresa, pero luego nos damos cuenta que ese segmento de ropa que fabrica o que maquila es un mínimo porcentaje con respecto a la producción en total que tiene la empresa. Entonces dices, pues no hay congruencia, en realidad eso nada más es una estrategia para vender, nada más, pero en esencia no hay un cambio ético. Oye, Luz, justo la siguiente pregunta que te íbamos a hacer es esos pasos, pero justamente los has estado mencionando, cuáles los pasos para que una empresa desarrolle estas acciones éticas, ¿no? ¿Qué, qué debe de pasar? ¿Qué debe pasar cuando una empresa, mm, pues en el escenario menos ideal es que, pues, bueno, en la fundación, pues no se tomaron en cuenta todos estos aspectos, pero pasa el tiempo y se da cuenta de la necesidad de implementarlos. Eh, ¿Qué debe de pasar y qué es lo que debe de considerar ese empresario que quiere virar hacia ser una empresa ética que le permita ser sostenible, ¿no? Mira, de hecho, por ejemplo, voy a mencionar así como de manera estructurada u ordenada una serie de a lo mejor de pasitos que podrían pues ir sumando para encaminarnos justamente a ser una empresa con un fundamento ético sólido y que además trabaja a la par con la responsabilidad social. O sea, finalmente la ética y la responsabilidad social siempre van a ir de la mano, van unidas. Entonces, aun cuando la empresa desde su nacimiento no lo tenga, pueden hacer lo siguiente. Pueden ir generando, primero, identificar como empresa ciertos temas sociales, éticos y ambientales que son importantes para la sociedad en general, para la comunidad o el sector social en el que se desenvuelve y ver cuáles de estos temas sociales, éticos o ambientales de alguna manera están vinculados con lo que hace la empresa, ¿no? Hacen un diagnóstico y después de ese diagnóstico lo que vendría entonces es determinar objetivos para el ejercicio de la ética y de la responsabilidad social empresarial. Enseguida podrían formular ya con esos dos materiales, es decir, el diagnóstico y los objetivos, ya están en posición para poder hacer una especie de código ético o un mandato ético, que no es otra cosa más que un documento escrito en el que los empresarios estipulan justamente cuáles son estos principios, cuáles son estos valores que van a tomar como empresa y a los cuales van a asociar todas sus acciones estratégicas, ¿no? Una vez que ya tenemos como este documento rector que tiene este perfil o este objetivo ético, lo que viene entonces es trabajar a nivel de los liderazgos de la empresa para que, por ejemplo, con los directivos, con los mandos medios, etcétera, etcétera, empieza a haber un compromiso de eso que está ahí estipulado. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de charlas, a través a lo mejor de algunos talleres vivenciales, etcétera, etcétera, donde la comunidad o la empresa se vaya conociendo y además lo vaya experimentando de alguna u otra forma. Después de ahí, pues lo que seguiría entonces es empezar con un periodo de planeación en donde como parte de esta planeación ya voy a poner pues planes estratégicos, tanto con programas internos o externos o acciones internas o externas, que finalmente
van a impactar de manera pues directa o indirecta a la empresa. Y cuando yo hablo de un plan estratégico, pues tengo que tener ciertas metas asociadas a los objetivos que ya planteé, con ciertos indicadores que yo tengo que ver que se van a cumplir, ¿no? Para que al final, como en algún momento lo mencionó Vega, lo pueda medir, lo pueda evaluar y entonces decir si esto sí funcionó o no, esto no funcionó, hay que modificarlo, hay que cambiarlo y entonces está en un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, pues esos serían como estos pasos, César, no sé si contesto la pregunta, para que las empresas puedan desarrollar pues estas acciones éticas de manera estratégica, anclada, insisto, al propio ser, ¿no? A la esencia de la empresa. Pues Luz, pues bastante, muy bien contestada la pregunta. La realidad es que nos diste justamente eso que muchos queremos, ¿no? Que es ese paso a paso y esa guía, porque de repente estos temas, como bien dijiste, no son complicados, pero nos lo complicamos cada uno, ¿no? Así es, ahí tiene mucho que ver esta parte de voluntad y a lo mejor pues tener, ¿no? Un poco más de información acerca de lo que se requiere, lo que es la ética, para ponerlo en práctica y verlo como algo pues sencillo, muy amigable. Luz, creo que va quedando todo muy claro y que pues una empresa ética actúa de forma responsable, que toma en cuenta los impactos de las decisiones y de las acciones, ¿no?, que generan la sociedad. Tú sabes que nuestro podcast está orientado a la divulgación de la responsabilidad social y siempre tratamos de vincular temas o los temas que estamos trabajando por aquí, con las entrevistas que tenemos, en este caso la ética, con la responsabilidad social. Acabas de comentar hace pues nada, unos minutillos que la responsabilidad social y la ética deben de ir unidas, pero desde tu punto de vista, ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo se relacionan ambos conceptos, ¿no? Y sobre todo saber si una empresa ética es habitualmente una empresa responsable, socialmente responsable. Esta pregunta es buenísima, Vega, porque en teoría, digámoslo así, una empresa que es ética tendría que ser socialmente responsable. Y no me refiero a socialmente responsable en términos solo de tener una acreditación, ¿no? Que así lo diga un certificado, sino a tener realmente compromiso con su contexto, con los diferentes stakeholders. ¿Por qué digo que idealmente tendría que ser así? Porque la parte de la ética es la que le va a dar como este fundamento en términos de los valores o la línea por la que quiere transitar, ¿no? Aquello que quiere defender, aquello que quiere salvaguardar. Entonces, por ejemplo, hablamos de lealtad, hablamos de honestidad, de respeto a la dignidad humana. Entonces, de esa gama de valores y todos los demás que pueda haber, pues finalmente, pues es como la base, ¿no? El fundamento de la construcción de la empresa. O hablando en términos otra vez metafóricos, serían los cimientos como de una casa, ¿no? Y sobre eso, entonces yo empiezo a tejer o yo empiezo a construir todas estas pautas que tienen que ver con este compromiso ampliado, diríamos, ¿no? De lo que es la empresa, porque hablamos de una empresa socialmente responsable en el sentido de que pues nos vamos dando cuenta del impacto que tienen en la sociedad, en el sistema en el que están insertas, ¿no? Y que no solamente es el hecho de subsistir como empresa a nivel de garantizar la supervivencia individual, ¿no? De los interesados, los dueños o los colaboradores. Finalmente tienen un impacto más allá de ello. Entonces, finalmente, esta relación entre ética empresarial y responsabilidad social empresarial, pues tiene una cuestión histórica, ¿no? Con el devenir se va dando y empieza justamente a gestarse a partir de la aparición de empresas que tienen diferenciadores, ¿no? De lo que son empresas pequeñas tradicionales que le van sumando como estos diferenciadores. Entonces, conforme esto se va avanzando, pues nos damos cuenta pues, que por ahí más o menos de alrededor de los años 50,
las empresas empiezan a dar cuenta del impacto que tienen en la sociedad y que hay que hacer más de lo que habitualmente hacen para contribuir al desarrollo social, económico, político. Es insuficiente lo que hacen los gobiernos, ¿no? Para garantizar una mejor calidad de vida, etcétera, y que entre todos podemos hacer una sociedad mejor. Entonces, por eso es que pues, las empresas o los corporativos van entendiendo, ¿no? Que una organización responsable es algo más que una suma de personas virtuosas o profesionalmente íntegras. Tenemos que ir más allá. Entonces, digamos que es ahí donde se empieza a hacer más evidente el vínculo entre la ética y la parte de la responsabilidad social empresarial. Podríamos decir de alguna u otra forma que el impacto se ve como más grande, más amplio o multiplicado cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, y podríamos decir también que es a lo mejor más tangible en términos de quizá de indicadores o de cómo se ha hecho este trabajo pues de revisión de las empresas que sigan ciertos puntos o aspectos en lo económico, en lo social y en lo medioambiental para decir que son socialmente responsables. Entonces, pues es como más visible ahí que en la parte de la ética, porque se sigue quedando todavía esta idea de que pues lo ético es algo nada más como ideal, plano filosófico, tal, y no, en realidad hay una ética práctica, ¿de acuerdo? Siento, Luz, desde mi punto de vista la ética lo engloba todo. Nosotros desde aquí pues tratamos de aportar valor para que estas cuestiones más teóricas puedan llevarse al terreno más práctico, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de conceptos como filantropía o de creación de valor compartido. En este caso es ética y responsabilidad social, pero creo que el resultado tiene que ser el mismo, que al final las acciones responsables se lleven a cabo en las empresas, ya sea una gran empresa, porque pues inicialmente tiene los medios de investigación y de planificación y de ejecución de las medidas, ¿no? A nivel estratégico, pero también para una pyme, con todo esto que estás comentando, ¿verdad? Tantas acciones que pueden ser llevadas a cabo y que, bueno, pues nosotros desde aquí tratamos de apoyar en ese sentido. Sí, y al final, pues no olvidar que las empresas son la base, ¿no? De la economía, por lo menos en México, sobre todo las MyPymes, son esta base, este sustento. Entonces, imaginemos un país en donde este desarrollo económico no está afianzado desde la perspectiva ética, pues a lo mejor sería muy fácil caer, ¿no? En cuestiones desleales, en cuestiones de corrupción, en cuestiones de daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de tener siempre un parámetro o un marco de referencia ético desde el cual se van a generar estas estrategias orientadas más hacia la parte de la responsabilidad social, ¿no? Que pues como lo vemos hoy en día, pues al menos tiene que cubrir tres aristas, ¿no? La parte económica, la parte social y la parte ecológica. Entonces, pues de alguna u otra manera, ahí está impactando la ética de manera directa. Luz, ¿y cómo pueden hacer las pymes para comunicar que poseen estos valores y que actúan o generan relaciones basadas o fundamentadas en valores éticos? Es decir, ¿cómo comunicar esto a los grupos de interés? Ya mencionamos los propios códigos, los propios manuales, el mostrar los valores o la cultura organizacional a la vista de todos los colaboradores, incluso de los clientes. Pero, ¿qué más podríamos hacer para poder comunicarlo? Pues mira, lo primero es contextualizar, es decir, uh, tener claro el perfil de estos stakeholders, porque evidentemente el mensaje tiene que ir configurado de diferente manera en función del público al que tú te vas a dirigir. Entonces, no le vas a decir lo mismo
o no vas a utilizar los mismos elementos, por ejemplo, para tu público interno, tus colaboradores, versus tu público externo. Podrían ser a lo mejor tus consumidores o incluso a lo mejor las personas que te proveen de alguna materia prima. No se los puedes decir de la misma manera. Entonces, lo primero que tienes que hacer es contextualizar a esos diferentes stakeholders, tener sus características mínimas indispensables y en función de ello, pues generar a lo mejor un análisis DAFO con debilidades, con fortalezas, con amenazas y oportunidades que te permita entonces generar justamente objetivos, pero esta vez estos objetivos asociados a un plan de comunicación. ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué quiero comunicar? ¿Con qué sentido? ¿Y qué elementos tengo al alcance de mi mano para comunicar? Porque a lo mejor a mí se me ocurre pegar a lo mejor, no sé, papeletas dentro de la empresa, pero al final no las van a leer o no las van a ver porque mis, a lo mejor, colaboradores consultan más redes sociales, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear mensajes a lo mejor cortos, sustanciosos, para difundírselos a través a lo mejor de un chat formal dentro de la empresa, como puede ser WhatsApp, o puede ser a través de otro medio, ¿no? A lo mejor alguna reunión, etcétera, etcétera, que se haga visible. De igual forma, si estoy hablando de un consumidor o un cliente potencial, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues si a lo mejor en mi contexto ese cliente potencial, vamos a pensar que mi segmento de mercado son adultos mayores, a lo mejor estos adultos mayores no están tan familiarizados con la tecnología. Entonces, ¿qué debo hacer? Un mensaje que se adapte a sus necesidades. Entonces, a lo mejor a ellos no les envío un comunicado de tipo red social, Facebook o Instagram, porque no lo van a entender ni lo van a leer, pero a lo mejor sí utilizo llamada telefónica o a lo mejor utilizo otro medio de comunicación para que incluso ellos se sientan interpelados, ¿no? En esto, aquí sí pueden echar mano, por ejemplo, de lo que son los especialistas en comunicación o en publicidad, que de alguna u otra manera van a tener más herramientas para utilizar, por ejemplo, colores, tipografía, para incluso recurrir a algún líder de opinión que pueda contribuir o colaborar para emitir de mejor manera este mensaje, ¿no? Y que realmente llegue al público al que yo estoy pensando. Una vez que pues tengo esto como el contexto, el análisis DAFO, la definición de objetivos, etcétera, etcétera, entonces nuevamente tengo que volver a revisar si esto sirvió o no sirvió, ¿no? Entonces tengo que medir, tengo que poner indicadores, tengo que poner metas para que en ese sentido pues sea aún más claro, ¿no? Cómo podría ser un ejemplo de este tipo de medición? Pues bueno, yo podría decir, voy a aumentar mis seguidores y mis fans, ¿no? En mis redes sociales. Y lo que yo quiero también es conseguir mayor visibilidad de mi marca. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues publicando al menos 3 artículos o 3 spots acerca de mi empresa o mis productos. Entonces, tengo que ir viendo finalmente qué quiero comunicar, para qué quiero comunicar y en ese sentido que los pueda medir. No sé si hasta aquí he sido más o menos clara. No, muy clara, Luz. De hecho, en el episodio número 31 del podcast hablamos sobre comunicación y responsabilidad social, pero sobre todo hablamos justamente de lo que nos acabas de decir, cómo comunicar de forma estratégica, ¿no? No todo es comunicación comercial, también es importante comunicar todas estas acciones que hacemos. Y creo que algo que sale a relucir de lo que nos compartes es un elemento clave como es el storytelling, ¿no? Pero contar esa historia enfocada a cada grupo de interés y enviada a través del canal adecuado para ese grupo de interés. Así es. Hoy en día es muy utilizada esa estrategia que es el storytelling y pues tú tienes que ubicar en este caso también quién va a ser el portavoz de esa historia que quieres cortar, ¿no? En ocasiones pensamos en los storytellers como líderes de opinión famosos y demás, pero no necesariamente. Al interior de la empresa podemos tener como
estas personas que van a ser nuestros aliados y que nos van a ayudar a transmitir justamente este mensaje. De hecho, en términos de comunicación, por ahí hay una teoría que habla de liderazgo a nivel de los grupos de interacción social, es decir, a lo mejor, no sé, dentro de una empresa hay un grupo de mujeres y en ese grupo de mujeres yo observo que un par de ellas son como las líderes de ese grupo. ¿Qué tendría que hacer? Pues entonces aliarme con ellas para que ellas sean el portavoz de este mensaje y comunicado. Las tendría que convencer, ¿no? De que a lo mejor viviendo de manera ética va a ser mejor porque todos vamos a tener un ganar-ganar. Entonces, ellas se van a convertir justamente en las personas que van a decir o que van a estar contando estas historias, ¿no? O, por ejemplo, los beneficiados de algún tipo de programa que tenga la empresa se pueden convertir también en storytellers o incluso los consumidores les puedo dar voz y entonces van a ser también ejemplo de que lo que yo estoy diciendo se está llevando a la práctica, ¿no? Que están satisfechos con el servicio que yo les estoy dando, que el producto que recibieron es de calidad, que ha habido honestidad en, por ejemplo, en el costo y en el beneficio que obtuvieron. Todo esto va a retroalimentar justamente estas historias, ¿no? Entonces hay que tener como mucha apertura y ser muy observadores de lo que sucede en la empresa en relación con el contexto en el que se circunscribe para justamente tener este tipo de aliados. Coincido contigo, Luz, que inicialmente es esta cuestión de valorar el contexto, ¿verdad? Para después, pues, adaptar todas estas herramientas que tenemos a la realidad de cada empresa. Oye, qué excelente charla estamos teniendo, pero ya, pues voy a hacerte, yo creo, la última pregunta. Mira, estabas comentando antes la relevancia de los planes de comunicación, ¿no? Para mí igual son una herramienta imprescindible para transmitir ese mensaje que tú quieres transmitir a tu audiencia, que tiene que tratarse de algo coherente, que tiene que llegar pues adecuadamente a tus grupos de interés. Obviamente tiene que ser estratégico, ¿no? Para que sea efectiva y también eficaz con los objetivos que la empresa previamente tiene que haber determinado. Y esto es parte de un estudio inicial. Quiero, por favor, que le comentes a la audiencia cuáles, desde tu perspectiva, serían los elementos que tendría que tener un plan de comunicación empresarial, pero que integre eso, que intente resaltar esos valores éticos. Mira, finalmente te lo voy a resumir lo voy a resumir de una manera muy, muy sencilla para quienes nos están escuchando, con una pregunta que hace ya muchos años formuló un teórico de la comunicación y que me parece que es una manera muy sencilla de que nos permite generar un plan de comunicación, ¿no? Lo que este pensador hace, que es Laswell, y que fue muy famoso en el periodo de la Guerra Mundial por campañas políticas y de persuasión, fue preguntarse, ¿quién dice qué, a través de qué canal y con qué efecto? Si quienes nos están escuchando logran responder esas preguntitas, van a generar un programa de comunicación estratégica sencillo, confiable y que sea adaptable a las necesidades de la empresa, ¿no? El quién nos está haciendo referencia al emisor, es decir, quién quiero que comunique ese mensaje, dice que es en realidad el contenido, que quiero que diga, que quiero comunicar, y es aquí donde se bifurca el storyteller, ¿no? O sea, la historia con el quién va a contar la historia. ¿A través de qué canal? O sea, ¿cuáles de los medios que yo tengo al alcance de mi mano es el más favorable para este público? Y aquí implica también cuestiones de costo, porque a lo mejor habrá empresas que tienen mayor capital para financiar, ¿no? Medios más sofisticados, más modernos o con mayor presupuesto y otros que no, pero igual se puede hacer, porque los canales siempre van a existir, ¿no? Partiendo incluso de la voz a voz, de la comunicación directa, ya tenemos esa herramienta, entonces nada más hay que ser como conscientes de ello. Y luego viene con qué efecto, entonces es como observar qué fue lo que sucedió implementando ese plan de comunicación para ver si
lo vuelvo a implementar de esa manera o le hago alguna variante. Entonces, me parece que con eso, para no poner complicaciones a quienes nos escuchan, puede ser suficiente y puede venirles muy bien para formular un plan conciso, claro, concreto y muy directo, ¿no? Sin tanta, a lo mejor, cuestión teórica ni de la ética, de la comunicación. Con eso se puede hacer. Muy bien, Luz. Y si no, pues lo que vamos a hacer es emplazarte para una futura entrevista y que nos amplíes estas cuestiones y que pues todos nuestros oyentes, aquellas empresas que quieren implementar la ética, los valores éticos en los planes de comunicación, en la estrategia, que nos consulten, que nos pregunten y pues para volver a invitarte. ¿Te parece? Muchas gracias por estar por aquí. Claro que sí, Vega, un gustazo el poder compartir con todos ustedes. Espero en verdad que haya sido de utilidad y que haya logrado ser clara en lo que mencioné. Así fue, Luzaret, muchas gracias por todo el contenido de valor que nos brindaste a nosotros y a nuestra audiencia. Y por último, si alguno de nuestros escuchas quisiera entrar en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Cuéntanos si tienes algún blog o dónde podemos saber más de tu trabajo. Pues mira, pueden contactarme a través de mi correo electrónico, es luzzareth@gmail.com, y ahí con todo gusto pues puedo responder preguntas o dudas precisas. Y en LinkedIn también pueden encontrar mi perfil como Luzzareth Moreno Basurto, y pues también ahí un gusto poder leerlos o poder escuchar cualquier comunicado. Gracias, Luz. Un gusto, saludos a todos. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social con Tenedores. Gracias por tu atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos dará muchísimo gusto leeros. Además, síguenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social con Tenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto de nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandes. Y no olvides leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti artículos y las noticias más relevantes de la responsabilidad social empresarial. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. ¡Hasta la próxima!